¿Qué tal? Buenas noches. Lupita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien. ¿Qué me cuentas? Pues aquí, con un programa más de... Con un programa de Cocteleando en Salud. Exactamente. Oye, la vez pasada platicábamos de los berrinches y como que surgió allí algún concepto que me llamó la atención, que me platicaste, que era la ansiedad por separación. Platicamos de los berrinches, que eso pasa con los niños cuando los llevas a la escuela. Uh-huh. Y le dices, aquí le dejo a la escuela, y el niño dice, ni más, y me regreso y se agarra de la mamá, y la maestra jalando las patas, y el niño llora y llora, grite y grite. ¿Y qué pasa ahí? Cuéntame, ¿eso es un berrinche? Bueno, tú decías, platicábamos de un berrinche. Sí puede ser un berrinche, pero también puede ser ansiedad por separación, dependiendo en qué etapa esté sucediendo esa situación. Ok. Entonces hablas de ansiedad, así el nombre ansiedad. ¿Los niños tienen ansiedad? Así es. Desde el punto de vista médico, un fenómeno de ansiedad se caracteriza por una serie de eventos biológicos. Lo principal a veces es taquicardia, es que sientes el corazón te va a salir tan. Es la sensación de falta de aire, no es que te falte el aire, tienes la sensación de que te falte el aire. Muchos han descrito incluso que tienen la sensación de que se van a morir. Okay. Sudor en las manos, temblor, incluso un abdomen distendido, muchos gases así, por el globo de Cantoya, que sientes que las palomitas se te van a salir. Y algunas veces te sale con todo y premio, incluso micciones involuntarias. ¿Esto igual sucede con los niños? Sí existe una sintomatología física en los niños, pero ya se viene cuando es un trastorno de ansiedad, así como tú la estás describiendo. Antes solamente existe sudoración en las manos, dolor de pancita, y es precisamente porque tienen temor o miedo a una separación. O miedo al abandono. Miedo al abandono. Entonces tú me estás diciendo que cuando llevo al niño a la escuela, lo que el niño piensa en ese momento es que ya no me quieren, me van a abandonar, y se tira al drama. Sí, generalmente la ansiedad por separación se da, es una etapa natural o una etapa normal en los primeros meses de vida, bueno, no, de los 8 meses hasta aproximadamente 3 hasta 5 años, ¿no? Y la ansiedad también se da cuando van por primera vez a la escuela, por ejemplo, ¿no? Creo que es el ejemplo más característico, ¿no? Es donde más se da, pero también se puede dar, digamos, los bebés. Yo veo que a veces dicen, es que lo tienes muy consentido, está embrasilado el niño. Entonces llegas y lo dejas en la cama y te retiras, ¡ah! Sin la tos llegas y lo vuelves a cargar, sí, ¿no? Sí. Entonces, se da. ¿Eso es ansiedad por la separación? Sí se da, pero vamos, generalmente es, como bien lo dices, cuando se va por primera vez a la escuela, ¿no? Es donde más se marca. Es donde más se marca, ¿no? Entonces es, por ejemplo, lo llevas al preescolar o lo llevas a la primaria, y entonces si te das cuenta, o la mayoría de los papás que nos están viendo, que generalmente en septiembre es cuando se da todo el llanto, ¿no? Estas escenas. Es normal cuando se da por hasta 15 días más o menos. Si después de este periodo sigue el llanto, sigue los efectos físicos o la sintomatología, entonces ya tenemos que tener como más cuidado. Aún así hay que anticiparle a los niños que van a ir a la escuela, qué es lo que van a hacer, ¿por qué? Porque como cualquiera de nosotros adultos, pues igual nos da miedo lo nuevo, ¿no? Okay. Este fenómeno de ansiedad nada más se da entonces en la escuela, porque yo lo veo cuando llevan al niño a consulta, que les digo, pásenme a la mesa de exploración, lo acuestan y tan pronto el papá se retira, ¡ah! El niño empieza con un llanto y parece que los están matando, ¿no? Les digo, no, vengan a que los cure, no que los exorcice, porque hasta la cabeza le empieza a dar de vueltas, ¡ah! Y se vuelven todos y no los puedes revisar. Ok, no sé de qué pequeños, de qué edad están. Estamos hablando de, 6, 7 meses en adelante. Ella tiene hasta de 11 años haciendo ese tipo de dramas, ¿verdad? Pero bueno, el promedio es cuando el papá o la mamá cambia de brazos. Sí, ¿por qué? Porque no te conocen, ¿no? Entonces, acuérdate que los niños en edades tempranas, cuando están muy acostumbrados a sus cuidadores o a las personas primarias, ¿no? Que los están cuidando, generalmente es papá o mamá. Okay. Generalmente es papá o mamá, pero si de repente pues lo llevan con el médico o con alguna otra persona que no está familiarizado, pues obviamente sí va a sentir esa angustia, ¿no? Ok. Ahora,
¿qué tan malo o qué tan bueno es que todos los niños o no todos los niños lo presenten? Sí, efectivamente, como bien lo dices, no todos los niños lo presentan. ¿Por qué? Porque existe esa seguridad. Principalmente cuando hay tranquilidad en casa, cuando se les da la atención debida, cuando se les explica con anterioridad qué es lo que va a pasar, probablemente el pequeño no presente esa ansiedad. Y digo probablemente, ¿por qué? Porque al final de cuentas es un pequeño al cual lo vas a llevar a un lugar donde él desconoce, ¿no? Con gente que no conoce, y bueno, puede suceder que a lo mejor llora un día, después se adapta. Algo que también ocurre mucho es que cuando el niño entra, lo dejas ahí y ya se le pasa el llanto, entonces regresa y te ve a la hora de la salida de la escuela y vuelve a llorar, ¿no? Pero es por esta misma situación que te digo, que se siente abandonado. O sea, el niño, la percepción que tiene el niño es que ya lo agarraste, niño, adiós, ahí nos vemos, que muchos quisiéramos hacer eso, ¿verdad? ¿No? Ay, el otro día estaba buscando un artículo que decía cómo abortar a un niño de 7 años, pero pues no lo he podido resolver todavía. Okay. Pero bueno, el niño en ese momento percibe que lo estás abandonando, o sea, Sí. eso es su percepción. Sí, efectivamente. ¿Y por qué no todos los niños lo tienen? Te decía hace un momento, porque existe seguridad, ¿no? Dentro del contexto familiar se le ha dado esa seguridad, existe esa explicación previa. Se da generalmente la ansiedad por separación en niños en donde los papás están ausentes o trabajan todo el día, no hay una explicación previa, o también puede ser donde los papás son muy sobreprotectores, por ejemplo, ¿no? En donde si también los papás tienen ansiedad, a veces digo, es tu primer hijo y de repente lo llevas a la escuela y si sientes feito, la verdad si sientes feito ir a dejarlo ahí, ¿no? Ay, ¿qué tanto influye? Debo preguntar, ¿no? Y muchos me van a decir sí o no, las abuelitas principalmente, los que se dedican a la docencia, los maestros, las maestras de nivel preescolar, guarderías, por ejemplo, ¿no? Normalmente las guarderías empiezan alguna labor a partir de los 60 días de vida del niño. Es cuando empiezan a recibirlos, a partir de los 2 meses. Muchos niños a esta edad no tienen un concepto, una conciencia total de quién es papá, quién es mamá. Se guían a través de aromas, se guían a través de sabores, ¿no? Y a veces de oído. He notado que estos niños menores de 6 meses, llegas, los dejas en la guardería y ni pío dicen. Así es, porque tú mismo lo acabas de decir, no tienen esa percepción, ese concepto aún de separación. Pero un niño más grande ya lo tiene. Ya lo tiene, exactamente. Ok. Y entonces, ahí es donde yo les digo los niños consentidos, ¿no? Los nenes consentidos, ¿verdad? Sí, ok. ¿Sí? En el cual cubres o estás al pendiente del niño las 24 horas del día, los 365 días del año, antes de que regrese a trabajar, antes de que empiece a trabajar o que lo lleves a la escuela. Y de noche a primera, mijo, te vas a la escuela. Y el niño, sí, estoy bien emocionado, voy a ir a la escuela y voy a conocer amigos y bla, 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 bla. Y el día que llegas y lo dejas en la escuela, santo despapalle. Llora. Un drama, pero claro, porque es lo que yo te digo, al final se siente cañón, ¿no? Angustiado, con esa ansiedad de separación, mismo lo está diciendo la palabra, no me estoy separando de la persona que me cuida, que me quiere, porque me está dejando en un lugar en donde no conozco a nadie. Te decía, este proceso es natural hasta 2 semanas aproximadamente, o sea, porque mientras se está adaptando. Esas 2 semanas. Exactamente. Es lo que muchas guarderías dan como periodo de adaptación, que le dicen a la mamá, tiene que venir aquí y tiene que quedarse con el chamaco. Así es. 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé. En guarderías. No es recomendable que lo hagan los papás cuando ya están en primaria, por ejemplo. Cuando entran a primaria. Si el niño no tiene alguna situación especial, es recomendable que no se quede con él. ¿Por qué? Porque alarga este proceso. Y además no creo que los dejen quedarse. Yo no he visto en primaria que tengan este proceso de adaptación. No, ni en preescolar. ¿No? Yo los he visto en guarderías. Sí, ¿no? en guarderías. Pero ya a nivel, como dices, ya a nivel de preescolar, ya los sistemas escolarizados como tales, pues no tienen este sistema. No es ahora, correcto. Este tipo de pacientes, este tipo de niños, ¿cómo podemos prevenirlo? Por un lado. Ok. ¿Cómo podemos evitar cuando mi niño, ¿cuántos meses tienes? 8, ok. Que mi niño de 8 meses cuando lleve a la guardería no me haga panchos. Es que sí te los va a hacer. O sea, no se puede prevenir porque está este apego que tiene con la madre.
¿no? Generalmente es la madre la cuidadora principal, Ujú. y entonces es ese apego. De repente, insisto, tiene esa sensación de que lo vas a abandonar. Hay algunas, y no en todas las guarderías, pero hay algunas en las que sí te permiten estar e ir haciendo que el proceso sea como... Paulatino. Exactamente, paulatino. Pero hay otras en las que no. O sea, no, pues démelo con la pena, ¿no? Entonces te quedas con el niño y el niño tiene que... Y ¿sabes qué he notado? Que a veces cuando el proceso es paulatino, el bebé sufre más. Porque dicen, se adapta, pero no. ¿Por qué? Porque dentro de la guardería no te dejan estar con él. O sea, el bebé, exactamente. Pero no, y yo creo así que invitrinado. exactamente, y ahí crece más la angustia. ¿Por qué? Porque el niño no alcanza a comprender el por qué mamá está ahí y no puede cargarlo. ¿Por qué está mamá ahí y no puede darme de comer? ¿Por qué? Entonces, no soy yo de esa idea de que la mami esté ahí. O sea, lo vas a quitar, vamos, que sea el sufrimiento, aminorar el sufrimiento de tajo, ¿no? Por ejemplo, en la primaria, lo que hacemos es, mami, despídete, vele en el transcurso del camino, en el trayecto, vele diciendo que va a estar bien bonito, que va a conocer amiguitos y bla, 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 cántale una canción, pero en cuanto llegue a la escuela, ¡fum!, desaparece, ¿no? O sea, que la despedida no se alargue, porque hay quienes les dan la bendición y le recomiendan a todos los santos y bla, bla, bla. Yo le abrí la puerta al carro y le daba una patada, ¿era normal? No. Pero bueno, ok, entonces sí tiene que ser como menos, ¿no? Hay niños que son más sociables o hay niños que ya han estado desde la primaria y se adaptan solitos, o sea, van y la mamá se queda así como que, ok, amor, bye, y el niño entra solito, sin problema, ¿no? Con la mochila. Hay pequeños que no te decía hace un momento, son de familias como son más sobreprotectoras, de papis o mamis ansiosos. Entonces se dificulta como un poco más que el niño, o a lo mejor el niño es más tímido también, y entonces también por eso no socializa tan fácil, ¿no? Ahí encontramos unas 2 escuelas que hay en la actualidad, ¿no? Hablamos de la generación de cristal que estamos formando y la generación de hierro que se está acabando. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es el consentir o el sobreproteger a nuestros infantes? Ok. ¿Sí? Porque siento que ahí, así como me estás platicando, es la clave del problema. Si yo este chamaco desde que nació lo trato así como que eres independiente, tú puedes hacer una fregonería, vas a salir adelante, ahí vas y ahí te dejo en la guardería, y vas a decir, pues no tengo otra opción, ¿no? Pero si estoy consciente, no, eres mi chiquito, no te va a pasar nada, no, aquí, no, que no le hagan feo, no le hagas el ojo, no lo veas feo, no. Ajá. Entonces siento que cuando lo llevas a la guardería, pues así como que el chamaco va a decir, pues yo mando, yo llevo la batuta y me vale un reverendo cacahuate lo que tú digas, yo voy a hacer berrinche y me voy a regresar contigo. Ok, bueno, sí se vale consentir, la verdad sí se vale consentir, pero no sobreproteger. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la línea? ¿No? Diciendo que es una línea muy delgadita. Sí, la verdad es que sí es muy delgadita. Y entonces tu papá es el que tiene que estar como alerta, ¿no? De repente nos olvidamos que los adultos somos nosotros y que queremos que los niños reaccionen de una manera como a nosotros nos gustaría. Acuérdate que el proceso es el de tu pequeño, no el tuyo. Tú ya pasaste por ese proceso, ¿no? Entonces, el proceso de tu hijo es, ok, sí lo puedo apapachar, sí le puedo decir, vas a estar bien, te quiero mucho y de bla, pero no hacer, nadie te tiene que tocar, o sea, todo lo que conlleva la sobreprotección, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces sí lo estoy dañando. Y es el problema de socialización del que hablábamos al principio. Es que estamos en ese borde, ¿no? Sí, la verdad es que es una línea súper delgada. Y ¿sabes qué? Lo malo, que muchos papis no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que estamos sobreprotegiendo. O no nos queremos dar cuenta. Sí sabemos, pero no nos queremos dar cuenta de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque nos ayuda a por ejemplo, quitar o aminorar culpas, o no sé, ¿no? Mucho detalle, ¿no? Como tú dices, culpas. Como no puedo estar con mi hijo todo el tiempo, ¿no? Entonces cubro ciertas necesidades. Exactamente. Ahora también la sobreprotección. No básicas. Sí, la sobreprotección también puede ser que no le estoy poniendo límites, por ejemplo, ¿no? O que le estoy dando todo cuando no se lo está ganando. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con la sobreprotección, pero pues eso también podría ser como otro tema aparte, ¿no? Es un buen tema, digo, como les platicamos al principio de estas pláticas, ¿no?
no nacemos o no nos creamos como padres con un manual. Cuando llega el chamaco no llega con el manual. Yo le he buscado por todos lados y no he encontrado un mendigo manual que me diga cómo debo de tratarlo en sus diferentes etapas de desarrollo y crecimiento. Así es. Como médico he adquirido muchos conocimientos y he tenido experiencias con los chamacos en cuanto a su desarrollo. Pero de lo que he notado, exactamente, con su desarrollo físico, pero lo que he notado en cuanto a su desarrollo intelectual, en cuanto a su desarrollo de percepción, sus conocimientos básicos, su sociabilización, y es donde nos falta mucho entender y bueno, nos desarrollamos en base a modelos. Yo educo a mi chamaco como mi papá me educó y mi papá me educó como me educó su abuelo, y ahí venimos arrastrando a veces algunos vicios o errores. Al final son errores, porque tú acabas de decir algo bien cierto. Estamos por generaciones, ¿no? La generación de hierro, la generación de cristal, la generación bla, 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 bla. Y nosotros papás no nos actualizamos con esa situación. Bien dices, queremos educar a nuestro hijo en una etapa, en una era que ya no existe, ¿no? Ya no existe, ¿no? Y entonces obviamente no nos va a funcionar. ¿Qué sí nos va a funcionar? Conocer a nuestro hijo, conocer las necesidades de nuestro hijo, ser empáticos con las emociones de nuestros hijos, porque a veces queremos nosotros que nuestros hijos reaccionen de como adultos. Exactamente, o de una manera correcta, ¿no? ¿Y cuál es la manera correcta? Si nosotros mismos a veces no la conocemos. ¿Qué podemos hacer con un pequeño que está en ansiedad? A veces las mamás sobreprotectoras, por ejemplo, dejan de llevar a los niños a la escuela. Sí, ¿no? Lo he visto, hasta por 2 meses. Exactamente, para que no sufra el niño, ¿no? O por X o por Y. Entonces dejan de llevar al niño y entonces no le permiten superar esa etapa, sino más bien como que la refuerzan. Ajá, o la retrasan, ¿no? Y obviamente pues el niño, ¿qué va a hacer? Pues va a perder esas habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Otra cosa también es, no desistas, papá, aunque te duela, pues llévalo a la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque solo es un proceso de 2 semanas. Cuando el niño pasa esas 2 semanas y continúa con situaciones de llanto, bueno, no hay que ignorar el llanto, no hay que decir, ay, bueno, es que se le va a pasar. No, cuando el niño hay que preguntar por qué es el llanto, a qué le tiene miedo, o sea, hacerle preguntas al pequeño para que él nos vaya diciendo por qué no quiere ir a la escuela o por qué continúa con ese llanto. Otra cosa que también tendríamos que hacer, por ejemplo, es antecederle el día. Hay niños a los que sí les da como mucho el no poder dormir, por ejemplo, ¿no? O están dormidos y se despiertan. Bueno, hablamos de esa etapa también de los terrores nocturnos, ¿no? Sí, y generalmente en la misma edad, ¿no? Proceso. O sea, me estás dando que en esa época el chamaco se va a estresar por todo. Sí. Y le va a dar ansiedad por todo. Depende cómo lo lleves, no le va a dar ansiedad por todo, depende cómo lo lleves tu papá. Si tu papá estás un poco desestabilizado emocionalmente, si tu papá no sabes manejar tus emociones, si tu papá también estás ansioso o eres ansioso, si estás pasando por un proceso difícil, a lo mejor no tienes trabajo y demás, obviamente todo eso lo va a percibir tu hijo. ¿Ya viste? Por eso yo decía en un principio, no a todos los niños les da, no todos los niños lo manejan igual. Hay niños que son muy tímidos, por ejemplo, y aunque estén en un hogar que los contiene bien, que los contiene bien, que les explica, que los ama, aún así el niño no se adapta tan fácil. ¿Por qué? Porque es por carácter, ¿no? Pero no le cuesta tanto trabajo, por ejemplo, no está más de 2 semanas con la ansiedad. Llega a lo mejor el 3er día y entonces el niño ya se va contento a la escuela. Pero hay papás que sí lo sobreprotegen, o hay papás que hay ansiedad en casa, o hay papás que son muéganos, ¿no? Familia muégano, que a todos lados van y de repente pues van y dejan al niño en la escuela, pues entonces obviamente el niño va a tener ese proceso como más difícil, como que le va a costar más trabajo superarlo. Entonces aquí es muy importante entender que no todo, como dicen, no todo el santo que lo alumbre, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿no? Sí. Algo así dice el dicho. Pero entonces, los extremos son malos. Sí, por supuesto. O sea, tanto el extremo de que mi chavo ya llegaste a la escuela, llégale, pum, y yo me sigo, como que también, oye, no quieres ir a la escuela, no te apures, hoy no vamos a la escuela, nos regresamos a la casa, no te apures, no llores ya. O sea, esos extremos no son adecuados. No, te digo, hay que poner atención al pequeño, hay que preguntarle cómo le fue en el día, hay que... Bueno, eso no es lo que los pueden contestar, pero los que están más pequeños, ¿cómo los puedo manejar?
A lo mejor puedes, si tienen esta situación de ansiedad, pues hay que llevarlos, a lo mejor como, ay, se me fue la palabra, a procurar o hacer Socializar. con los niños, con sus compañeritos de la escuela, Ujú. a lo mejor en reuniones en el parque, a lo mejor en una fiesta, o sea, procurar esas reuniones con sus compañeritos para que él se vaya familiarizando con ellos. Porque Y es lo que ha entonces pasado, llegue ¿no? Que contento. los guardan mucho a los chamacos y no quieren que los toquen ni siquiera el aire que de la puerta. Sí, desafortunadamente ahorita están en los niños incluso de preescolar en tabletas, en celulares, ya no hay parque, no, ya no hay convivencia con sus compañeros. Y si conviven, bueno, pues es a través del celular. Es que ya estamos llegando a puntos de socialización que están tan bloqueados que sí, o sea, niños de 5 o 7 años que ya son tableto dependientes o celulares dependientes. Sí. Y entonces empieza a llorar el niño y le sacas el celular. Sí, incluso bebés. A mí me da risa que en la consulta, cuando lo estoy revisando precisamente, que les digo, bueno, pásenme al niño, vamos a revisarlo. Y cuando lo pasan, el niño empieza a llorar. Y los papás lo primero que hacen es que le sacan el celular. Mira, 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 mira. Y yo decía como que el niño tiene un concepto ni siquiera de qué está viendo. ¿No? Uh-huh. En ¿Y mi eso? época teníamos los móviles, sonidos, Las sonajas. las sonajas. No, ahorita le sacan el celular y mira, 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 mira. Entonces ya desde que le estamos dando en la torre al chamaco. Sí, 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 porque la verdad es que el celular también tiene otras consecuencias en los pequeños. Ese es otro tema que vamos a platicar. La dependencia electrónica de nuestros niños, de que, o sea, me han llegado a hacer crisis de ansiedad, no porque se les va el papá, sino porque se les va el celular. Sí. ¿Eh? Sí, la verdad es que el celular es como una droga para su cerebro, ¿no? Entonces, pues también. Ese es un apego que nos están dando. Pero bueno, en el momento, unos primeros auxilios que podemos brindarle a un niño que lo voy a dejar a la guardería, maestra, le dejo al niño y el niño dice ni madre, digo ni más, me regreso, se agarra de mí y no me quiere soltar, la maestra le jala las patas, termina Primero quedándose no. con la maestra pataleando, gritando y ahí nos vemos. Sí. Digo, ahí nos vemos, hijo, todo ¿Qué es está lo que bien. tienes que hacer? Exacto. Primero, hacer que la despedida sea lo más rápido posible, ¿no? Porque hay mamitas que sí se caen, no, mi amor, espérate, y le da la explicación y le explica todo lo que va a hacer durante el día y demás. Obviamente no, ¿por qué? Porque alarga la angustia del pequeño. Esa explicación era válida 2, Antes. 3, 4 días antes. Exactamente. Porque ni siquiera en el camino. No, ni siquiera en el camino. Se No, tiene que ¿por qué? anticipar. Cuando un niño va a entrar a la escuela, le tienes que anticipar desde antes, ¿no? Sí, porque su proceso de captación neurológica, eso está bien fundamentado científicamente, no es de segundos o minutos. El niño, para que pueda generar una conciencia de un evento repetitivo o de un concepto, tienes que estárselo repitiendo y manejándolo por lo menos 15 días. Sí. Ese mismo concepto. Exactamente. Ujú. Entonces, bueno, pero como ya no lo hiciste y ya está el niño ahí con toda la ansiedad y con toda la crisis, bueno, pues entonces haz que que la despedida sea lo más rápido posible, ¿no? ¿Qué más tienes que hacer? Bueno, cuando salga de la escuela, pues pregúntale qué hizo, si es un niño de preescolar o es un niño de primaria. Ujú. Pregúntale qué hizo, está atento a Ni si es de guardería. Bueno, es que si es de guardería tienes que platicarle, aunque él no te pueda contestar, pues platícale que lo extrañaste, que fue tiene cosas que hacer en el día, bueno, tú tienes que hacer cosas en el día, que estás muy contento de tenerlo otra vez y que vas a estar ahí a la hora de la salida, ¿no? Y eso es algo también que tienes que hacer con los pequeños de preescolar y de primaria, por ejemplo. Sí, yo voy a regresar por ti puntual, y luego los niños están esperando y se angustian más de que papá o mamá no llegan puntuales. Eso sí es bien importante, que estén antes, o sea, no importa, tu hijo es primero, ¿no? Entonces, procura estar antes, o la persona que vaya a recogerlo, que esté antes del tiempo, porque de verdad los niños, hace poco vi a una mamita que el niño estaba llorando y le dice a la mamá, ¿pero por qué lloras si es a la 1:15? Y entonces así como que, pero es que tú no estás, ¿y qué? O sea, todavía hay muchas mamás. O sea, y todavía, el miedo que te da el hecho de que abran la puerta y no veas a tu madre. claro, pues es una O angustia. a tu abuela o al que va por ti. Es como que, qué pex, ¿no? Exactamente. Ya me abandonaron. Y aparte, ¿qué crees? Que se enojan. O sea, no se enojen con sus niños, de verdad, no se enojen con los niños porque es un proceso, no es responsabilidad del niño y el niño no lo puede controlar aún. Entonces no se enojen con ellos porque está llorando, ¿no? ¿Qué pasa si ya pasaron 15 días, 20 días
y mi niño sigue llorando. Bueno, pues entonces, y aún presenta, ahora sí, como dices tú, esa sintomatología física, ¿no? Tiene terrores nocturnos, tiene angustia de que le va a pasar algo a su cuidador principal, que le duele la pancita, vómito, miedos y demás. Bueno, pues entonces ahí ya se está convirtiendo en un trastorno de ansiedad, ¿no? Si esta sintomatología va más allá de 15 días, entonces ya se empieza a convertir en un trastorno. ¿Y qué pasa si esa sintomatología aparece los primeros días? Oye, el niño es muy sociable, convive muy bien, él está acostumbrado a quedarse con los abuelos, con los tíos, con los primos, él sociabiliza. Y de repente aparece. No quiere ir a la escuela. Sí, pues y te hace un drama por entrar a la escuela. Y le da una crisis de ansiedad franca al entrar a la escuela. Bueno, ¿qué puede pasar? Que como dicen vulgarmente, o le cayó tarde el 20, o está sucediendo algo adentro de la escuela, ¿no? Eso es un punto porque a veces decimos y pensamos, ¿no? Este niño ya me agarró la medida, ¿no? Y entonces, como ya me agarró la medida, ya no quiere hacer nada. Así es. Pero la realidad es que probablemente hay algo exactamente dentro de la institución, el famoso compañero bullying, la maestra bullying, alguna situación de acoso, sí. alguna situación de terror inclusive, no falta el conserje que está todo chimuelo y que pasa con la escoba y ahorita te llevo, niña, pues cualquiera se espanta con esa situación y no dice ni más que yo regreso a la escuela mientras esté él. Exacto. Entonces ahí tendremos que averiguar qué está pasando. Sí. Y te hago este comentario porque a veces creemos que todo es negro y todo es blanco y no es cierto. No. Tenemos diferentes tinturas de grises y tenemos que estar muy alertas para identificar un verdadero negro y entonces poner atención a ese negro. Así es. Sí, porque muchos y no papitos... hablo de género. Muchos papitos siempre dicen precisamente eso. Ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Ya me tomó la medida, ¿no? Y no, o sea, de verdad que el llanto siempre te está anunciando algo. Es una forma que el niño tiene para comunicar porque no sabe expresarlo a lo mejor. No sabe decir, oye papá, fíjate que en la escuela un niño me está... Entonces, ¿qué es lo que hace? Se angustia y entonces llora. Yo con papá a lo mejor no tengo la experiencia para identificar cuál es el problema. ¿A quién puedo recurrir? ¿Los maestros? ¿La psicóloga de la escuela? ¿La psicóloga que es maestra? ¿Mi comadre? ¿Mi abuelita? ¿Mi tía? ¿A quién? Sí, lo primero que debes hacer es observar a tu hijo. Si tú de verdad conoces a tu hijo, vas a saber que algo no está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a dejar de comer, porque no va a poder dormir en la noche, porque tiene miedo, bla, 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 bla. Obsérvalo todo. Si tiene la posibilidad de que el niño puede hablar, si es una edad preescolar, si es una edad de primaria, platica con él a manera de juego. Siempre el niño va a hablar o va a expresar lo que está sucediendo con un juego, ¿no? Si tú empiezas a jugar con el papá y el niño empieza a hablar de otro que le está pegando al muñeco o la maestra le está gritando, los niños pequeños son muy dados a jugar a la escuelita, por ejemplo. Sí, ¿no? Y ahí de repente te están dando como alertas de cómo es la maestra, ¿no? O vienen y son dulces y ay sí, mi vida, y así, o se ponen a gritonear a los niños, bueno, a sus muñecos. ¿No? A ver, chamacos, y más, agarran y bofetean al chamaco y ya sacaron como... al osito Teddy del salón porque no les hizo caso. Entonces, ¿y ahora qué pasó? ¿De dónde sacó ese modelo? Exactamente, es un modelo. Entonces, tu papá, tu mamá, tienes que estar como bien al pendiente, con los ojos abiertos de cómo está jugando el niño, por ejemplo, ¿no? Si ya viste que algo no está bien, o si de verdad no alcanzas a percibir en los juegos del niño o se retrae mucho el niño y deja de jugar, pues entonces sí tienes que ir a hablar a la escuela. Okay, entonces, entre cualquier duda, es apoyarnos, bien sea con los docentes en turno o con la psicóloga de confianza. Así es. ¿No? Algo parecido pasa con los chamacos cuando empiezan con que me duele la panza y me dicen los papás, es que el niño lleva 3 días con dolor de panza y nada más se hace tarugo porque tiene escuela. Y a veces los reviso y ¿qué crees? Que es apendicitis y ya está reventada, ¿no? Y ya se complicó el asunto. Y yo muchas veces les digo, yo prefiero que el niño me duele la panza porque no quiere ir a la escuela, me lo lleven, lo reviso y te digo, ¿sabes qué? Es una simple colitis o se está haciendo el panchero porque no quiere ir a la escuela y salga con una nalgada por payaso
a que salga directo a quirófano complicado porque no le hice el caso Sí. pertinente. Sí, Entonces, aquí creo que aplica lo mismo, ¿no? sí, por supuesto, siempre es importante escuchar a tus hijos, ¿no? Y ante cualquier duda, acudir con un profesional del área, bien sea si hay un docente capacitado, porque luego también hay cada colega que, bueno, pues, entonces con el docente capacitado o con la psicóloga, o que te llamen o nos llamen ante las dudas, y entonces podamos ayudarles o orientarlos sobre qué pueden, qué no pueden o con quién deben apoyarse. Así es. ¿No? Exactamente. Oye, Lupita, pues este tema es muy interesante y nos abre puerta para más temas Para con los muchos chamacos. temas, por supuesto. Porque como les digo, estos desgraciados no tienen manual y nos meten en cada problema de todos tipos. Así es, así es. Entonces yo creo que va a ser otro tema más que vamos a ir platicando con respecto al crecimiento y desarrollo de los chamacos. A lo mejor el tema próximo que vamos a ver, vamos a empezar a plantear ya una unión médico-psicológica de los estudios que tenemos de desarrollo psicomotor y intelectual de los niños. Platicaremos de las escalas de Denver, platicaremos de los manejos de Glasgow, de algunas tablas y estudios y instrumentos que llevamos tanto el área psicológica como el área médica para evaluar el adecuado desarrollo de nuestros niños. Y eso nos va a dar una pauta y una garantía, un parámetro para saber qué tan bien o qué tan mal está mi chamaco con respecto a mi percepción. Así es. Porque yo puedo decir, este está bien, el desgraciado, ¿no? Convulsionando, pero está bien. Sí, es importante que te pongas las pilas, papá, y que abras los ojitos, ¿no? Porque a veces te digo que te niegas, ¿no? Entras en una fase de negación. Y entonces no caemos en ese error, ¿no? Le voy a dar a mis hijos lo que a mí nunca me dieron. Y se te olvida que a ti no te dieron algunas cosas que no significa que las cosas materiales van a reemplazar las cosas emocionales. Acuérdate que cada hijo es totalmente diferente y todos tienen necesidades diferentes, ¿no? Exacto. No porque a ti no te hayan dado a lo mejor ese par de patines significa que a tu hijo le hagan falta, ¿no? Entonces siempre tienes que ser como muy consciente y conocer a tus hijos, o sea, abrir los ojos. Y si tienes más de un hijo, también abre los ojos porque son diferentes. O sea, yo he escuchado muchas veces que dicen, es que no sé por qué son tan diferentes si tienen el mismo papá, si tienen la misma familia. No es cierto. Pero son diferentes personas. No han tenido la misma familia. Bueno, ¿por qué? Porque cada hijo ha nacido en una etapa diferente de los padres. Y entonces a lo mejor el hijo mayor nació cuando el papá apenas estaba iniciando en su carrera y no había tanto dinero. Y entonces el hijo de en medio nació cuando el papá ya estaba encarrerado, ¿no? Y no había tanto tiempo. Ajá, y no había tanto tiempo. Y a lo mejor el hijo más pequeño, bueno, ya está más holgado y más consentido porque ya están establecidos los papás, ya tiene un buen trabajo el papá y hay tiempo. Tiene una rutina establecida. Aún así, no tienen la misma familia. Definitivamente, ¿no? tienes toda la razón. Por favor, sí sean como muy observadores con los hijos, háganles caso, denles tiempo, sean empáticos con ellos y no se enojen porque lloran, ¿no? Hay que entenderlos, por favor. ¡Ey! No te vayas, espérate. Ya se enamoró de ti. Bueno, muchas gracias. Espero que esto haya sido de importancia para ustedes, que les haya brindado algún tip, algunas ideas de lo que está pasando con sus enanos. Y acérquense con un profesional que les corresponda, que tengan más cerca, o con mucho gusto pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook para que podamos ayudarnos mutuamente y orientarles en qué podemos y qué no podemos hacer en cada caso. Así es. Recuerden que no todos nacemos sabiendo y es válido tener dudas. Muy válido. No es válido quedarse con ellas. Definitivamente. Muchas gracias, cuídense mucho y esperamos sus comentarios. Espéranos el próximo tema. Adiósito.